¿Sabías que ignorar los temas legales antes de comprar, subdividir o plantear un proyecto rural puede costarte mucho dinero y bloquear por completo el proyecto? Te lo digo por experiencia propia. Por eso en este video te quiero contar qué cosas necesitas revisar antes de llevar a cabo el proyecto para que no te pase lo mismo. Créeme, esta información te puede ahorrar muchos problemas y mucho dinero. Hola, soy C. Florian, permacultor, diseñador de espacios y proyectos rurales, con más de 15 años de experiencia desarrollando mi propio proyecto y ayudando a otras familias a desarrollar los suyos. Y hoy quiero contarte mi experiencia acerca de este tema tan importante. Al final del video podrás entender cuáles son los puntos más importantes para evitar los mayores errores legales al comprar, subdividir o plantear un proyecto rural. De alguna forma, las personas que queremos desarrollar un proyecto rural, irnos a vivir al campo, en medio de la naturaleza, tenemos lo que puede llamarse como un espíritu libre. No queremos que nos impongan reglas, normas, queremos de alguna forma que nuestro proyecto sea desconectado del mundo, ojalá totalmente autosostenible. Sin embargo, no siempre esto es posible, ya que estamos en un contexto donde por encima de nuestros deseos hay normas, hay leyes, hay reglas, hay autoridades que rigen la forma como podemos nosotros desarrollar nuestro proyecto. Esto no es del todo negativo, podemos adaptarnos, entender cuál es ese contexto y plantear nuestros proyectos para que funcionen, para que cumplan nuestros deseos, nuestros objetivos en ese marco normativo, en ese contexto en el que los podemos desarrollar. Las consecuencias de no hacerlo así pueden ser multas de mucho dinero, pueden ordenarte la demolición de las estructuras que hayas construido, en fin, es un dolor de cabeza y no vale la pena hacerlo por más espíritu rebelde que tengas. Yo lastimosamente aprendí esto de la forma más difícil. Hace un par de años planteé un proyecto, lo desarrollé con mucho cuidado, con mucha atención y logré los permisos y licencias que yo pensaba que eran necesarios. Luego, cuando empecé a desarrollar el proyecto y en medio de la construcción con todo un equipo, por diferencias entre entidades gubernamentales me pararon la obra y se me complicó muchísimo el resto del desarrollo del proyecto. Básicamente, una entidad ambiental con una entidad municipal no se pusieron de acuerdo y lastimosamente el que sufre las consecuencias, el que más sufre las consecuencias, es la persona que está desarrollándolo. O sea, en mi caso, en ese momento, el desarrollador de un proyecto inmobiliario permacultural sostenible, pero en cualquier otro caso, la persona que está desarrollando su casa, su finca permacultural, su glamping, su proyecto ecoturístico. Y por eso es mejor tener el poder, muchas veces viene del conocimiento. Así que hoy quiero compartirte esa experiencia que tuve y todas las lecciones que aprendí para ahorrarte ese proceso. Y no es tan complejo, en realidad lo que tienes que revisar son dos aspectos muy clave. Uno de ellos es todo el tema ambiental, que es el primer punto que quiero tocar, y el segundo es todo el tema, llamémosle civil municipal. ¿Listo? Entonces el ambiental tiene que ver con toda la normativa ambiental que contempla cuerpos de agua, árboles, digamos, calidad del aire, calidad del suelo, todo ese tema de lo que podemos llamar el ecosistema en donde se desarrolla tu proyecto. Y lo segundo tiene que ver más con qué puedes construir, cómo puedes subdividir el terreno, qué usos de suelo tiene el terreno, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero por todo lo que es el aspecto de legalidad ambiental de tu proyecto. Entonces, lo primero que te recomendaría es entender si tu proyecto está en una zona restringida o si el terreno que quieres subdividir o comprar está en una zona restringida. Y normalmente esto, digamos, está en un plan de manejo, que se llama el plan de manejo ambiental de la zona, en donde podemos ver si ese predio está dentro de una reserva forestal, dentro de un páramo, dentro de pronto una zona considerada como un humedal, que todas estas son zonas especiales o particulares que tienen sus propias restricciones. Y esto va a condicionar muchísimo la infraestructura que tú puedes desarrollar allí. ¿Cuál es la clave acá? Verificar en mapas oficiales, en normativas, en el caso de Colombia, pedirle a la autoridad ambiental, que son las corporaciones ambientales, que te cuente cuáles son las determinantes ambientales del terreno, pues del que estés interesado saber. El segundo aspecto más común a revisar es el tema de las fuentes de agua y rondas hídricas. Seguramente has escuchado esto de que hay que dejar una zona ronda y de que esa zona ronda puede llegar a ser 30 metros más o menos desde donde está la quebrada hacia donde vas a empezar a construir, que cuando hay un nacedero en el terreno que está reconocido y que suple diferentes fincas tal vez sean 100 metros, y que también en los predios donde hay un río más grande y donde hay cuerpos de agua más importantes puede llegar también a ser más de 100 metros esa zona de ronda y de protección. La intención de estas zonas de ronda no es mala, simplemente es proteger o tener un espacio de buffer o de amortiguación para que
si llega a haber una inundación, un desprendimiento de suelos, pues no ponga en peligro la vida de las personas que ocupan una estructura. A veces no se aplica de la mejor forma. Sin embargo, pues es una de las restricciones más comunes que hay y a las que más hay que ponerle atención. En algunos casos puede ser menos de los 30 metros, 15 metros, 5 metros, dependiendo del cuerpo de agua y su importancia. Sin embargo, casi en todos los casos que yo he revisado, en zonas rurales, lo mínimo es eso de 30 metros. En esa ronda, lo recomendable y lo normal es que solo puedas sembrar. Y ojalá sembrar especies ribereñas como la guadua, el bambú, algunos árboles como el nacedero, que son especies relacionadas al agua y que ayudan a sostener los taludes, digamos, para que los momentos donde haya una subida del cauce que conduce ese cuerpo de agua, pues pueda ser resistente y no cause erosión. Otra cosa que es importante revisar del predio, digamos que sería lo tercero, es el tema de la cobertura que tiene el proyecto a nivel vegetal o el predio a nivel vegetal. Es decir, si estás en un lugar muy boscoso, si es un lugar donde no han hecho ganadería por mucho tiempo o cultivos mecanizados o con arado, probablemente ya habrán árboles maduros o algunos árboles en transición de arbustos a árboles y allí va a ser también difícil o más bien va a haber una restricción importante que es la de retirar esos árboles y esos arbustos. Allí vas a necesitar un permiso que voy a hablar más adelante, pero esa es otra de esas restricciones importantes y entre más antiguos sean los árboles o la vegetación y sobre todo si son plantas nativas, va a haber una restricción más fuerte con respecto a ese terreno. Y por último, aunque esto no es como tal una restricción ambiental, pero sí es muy importante que lo puedas averiguar, es el tema de riesgos naturales. Normalmente los terrenos rurales tienen un riesgo medio de incendios forestales porque pues se sobreentiende que son predios que tienen vegetación y que seguramente si hay un incendio pues hay un riesgo de que esa zona se pueda incendiar. También puede haber riesgos de inundaciones. Esto se puede ver a través de unos mapas o unos datos que te muestran las avenidas torrenciales, es decir, cuando llueve muchísimo por dónde va a ir el agua y puede ser que sea un evento que pase cada 20, 30 años, pero sus consecuencias si no se tuvieron en cuenta son muy graves. También riesgos de deslizamiento, que también es muy importante tener en cuenta, por eso no es recomendable construir en zonas donde la inclinación sea muy alta, y esto quiere decir, digamos, 45 grados, por ejemplo, ya empieza a ser una inclinación que genera cierto riesgo. Si bien es importante revisar cuál es la conformación del suelo en esa zona, pues va a ser normalmente una zona que está marcada con rojo en estos mapas de riesgos. Y normalmente esta información está en mapas estatales, abierta a la mayoría del público, si obviamente sabes dónde buscar. Pero normalmente las corporaciones tienen muy buena información con respecto a estos temas. Ahora sí veamos los trámites y permisos ambientales más comunes. O sea, acabamos de ver las restricciones y lo que significan las restricciones es qué puedes hacer en ese terreno por las situaciones físicas, ambientales y ecosistémicas que hay allí. Ahora vamos a ver, cuando ya sabes esto y ya tienes una idea y ya estructuraste y hiciste una planificación estratégica, que te explico cómo hacerla en otro video que vas a encontrar el link aquí. Cuando ya sabes esto, seguramente vas a entender qué permisos necesitas. Y aquí en proyectos familiares, en proyectos digamos, de una o un par de casas, casi siempre son los mismos y son concesión de aguas, permiso de aprovechamiento forestal, permisos de vertimientos y permisos de ocupación de cauce. Ya te voy a decir de qué se trata cada uno. La concesión de aguas básicamente es un tipo de permiso que te permite utilizar agua de una fuente natural, ya sea un nacedero, ya sea de un río, un riachuelo, una quebrada, de cualquiera de estos lugares. Si tienes una concesión, puedes, digamos que te da el Estado el permiso de utilizar esa agua y seguramente vas a tener que generar un plan para decirle al Estado cómo esa agua va a ser utilizada de forma consciente y tener una buena disposición. El permiso de aprovechamiento forestal básicamente es un permiso que te permite talar árboles o aprovechar sus maderas, inclusive si el árbol se cae en el suelo y por alguna situación natural, porque está viejo, porque pasó un ventarrón y lo tumbó, igual vas a necesitar un permiso de aprovechamiento forestal si lo quieres aprovechar, digamos, para hacer un mueble para tu casa o para construir tu propia casa. Así que es importante también tenerlo en cuenta. El permiso de vertimientos normalmente es para proyectos que generan una cantidad de agua residual mayor. Por ejemplo, un ecolodge, un ecohotel, un glamping, probablemente van a necesitar uno de estos permisos. Es uno de los permisos más complicados y más largos de conseguir. Normalmente puede estar alrededor de un año la consecución de este permiso y el precio puede estar alrededor de los 70 millones de pesos, que depende de donde estés, puede ser un poco más, un poco menos. Aquí en esta parte quiero dejarte un tip importante que seguramente te va a servir, y es que no siempre necesitas un permiso de vertimientos, sobre todo si vas a construir una sola casa, una sola cabaña para ti, de forma personal. Seguramente hay una alternativa como construir un pozo séptico totalmente impermeable y pedir
una tercerización. ¿Qué significa eso? Un permiso de tercerización. Y es que una entidad que tiene una licencia para tratar esas aguas vaya a tu terreno, retire eso a través de un Vactor, se llama, que es básicamente una aspiradora de aguas negras, se las lleve y las trate en un lugar donde tiene autorizado tratar esas aguas. Y la otra opción, que es la que más me gusta y es la que más te recomiendo, es utilizar sistemas de evapotranspiración. ¿Qué es esta palabra ahí como rara? Es básicamente tomar el agua que utilizaste y hacer que a través de las plantas y de su capacidad de transpirar por sus hojas, sus estomas, puedan tomar el agua que utilizaste en el baño, en la cocina, etcétera, absorber esos nutrientes y evaporar esa agua. Ahora, esto tiene que ser muy bien dimensionado. Normalmente necesitas una superficie un poquito más grande que en otro tipo de sistemas, pero lo que te permite es no necesitar, o no, más que no necesitar un permiso, es no causar la acción que te pueda llevar a ser multado. En este caso, vertir al suelo o a un cuerpo de agua sin tratar de acuerdo a la norma. Sé que suena un poquito enredado, pero voy a tratar de simplificarlo y es: si utilizas agua para tu cocina o agua para tu sanitario, un sistema de evapotranspiración lo que hace es filtrar los sólidos que tienen esa agua, y en vez de hacerlo de un sistema convencional, que es después de filtrarlo, disponerlo al suelo o al agua, esto lo deja en un tanque que está completamente sellado, pero lleno de plantas que lo que van a hacer es utilizar esa agua para su metabolismo, para crecer, para generar flores, hojas, frutos, etc. Y en esa utilización pues van a ocupar toda el agua que está saliendo de tu sistema. Ahora, es muy recomendable si vas a utilizar un sistema de evapotranspiración, que puedas disminuir la cantidad que tienes que filtrar para que el sistema pueda ser más pequeño. Eso será tema de otro video para que estés pendiente. Entonces, esto con respecto al permiso de vertimientos, tercerización o, si quieres una alternativa, evapotranspiración. Y por último, el permiso de ocupación de cauce. Y esto es cuando quieres construir un puente, una alcantarilla, un paso de esos tubos grandes porque necesitas pasar con el carro por allí. Pues vas a necesitar un permiso de estos, que también es un poquito costoso, digamos que alrededor de unos 20 millones de pesos, unos $5,000 más o menos acá en Colombia, para que puedas hacer, digamos, la intervención del cuerpo hídrico sin pues tener un proceso sancionatorio. Entonces, en temas ambientales puede que haya muchos otros permisos para proyectos más grandes, o también que se necesite algunas cosas si tu proyecto es especializado en algún tipo de producción agrícola, de extracción minera, así sea sostenible o bueno, de lo que sea. Son permisos diferentes, inclusive puedes llegar a requerir una licencia ambiental, pero para los proyectos de los que normalmente hablamos en este canal no es el caso. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para el aspecto civil o municipal. Entonces, lo primero que te recomiendo en este caso es revisar el estado legal del predio. Y aquí lo que te va a decir cómo es el certificado de tradición y libertad, y vas a poder revisar si el predio tiene una buena tradición, si está libre de litigios, de embargos, de ese tipo de problemas. Digamos que en un predio donde no ha pasado de muchas manos, o no tiene algo que se conoce como una falsa tradición, pues con el certificado de tradición y libertad puede ser suficiente. Sin embargo, siempre es recomendable desarrollar o pedir que te hagan un estudio de títulos, que básicamente en lo que consiste es ver la titularidad anterior de los predios para que cuando lo compres, sobre todo esto es cuando se compra un predio, no vayan a aparecer personas reclamando la propiedad sobre el mismo. Y créeme que es mucho más común de lo que piensas. Lo siguiente es verificar el plan de ordenamiento territorial o el plan básico. Depende del municipio y del tamaño del municipio, pues hay diferentes normas o conjunto de normas que rigen lo que puedes hacer en ese predio, pero normalmente son estos planes de ordenamiento que indican cuáles son las restricciones y las posibilidades de desarrollo de un predio, desde si puedes hacer una construcción convencional, si puedes tener una explotación de lo que sea, de gallinas, de cerditos, de vacas, de lo que sea tu expectativa. Ahí te lo va a decir con mucha claridad en algunos casos, sobre todo en municipios más grandes, con relativa flexibilidad en municipios un poquito más pequeños, donde de pronto el desarrollo de este tipo de documentos no es tan a detalle. Entonces, en estos documentos seguramente vas a encontrar el uso del suelo del predio del que estás interesado, del que quieres subdividir o donde quieres desarrollar el proyecto. Y ahí hay tres cosas que seguramente son importantes para ti, y es cuál es el índice de ocupación, es decir, qué tanto puedes construir en ese lugar, y normalmente está por porcentaje, es decir, si puedes construir un 2%, un 5%, un 10%, un 20%, normalmente en un suelo rural normal, es decir, sin restricciones ambientales importantes, está entre un 10 y un 30% del índice de construcción. Quiere decir que para una hectárea de 10.000 metros cuadrados podrías hacer una superconstrucción de 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, en el caso del 30%, por ejemplo. Es más común un 20%, y es una cosa que puedes tener como referencia, que es suficiente para construir un par de casas, o una casa muy grande, o establos, o bueno, todas estas cosas que necesitan licencia de construcción, y ya lo vamos a ver. Entonces, ese es el índice de ocupación. Ahora, otra cosa es muchas veces conocido como
cociente de construcción es cuántos pisos puedes hacer. 1, 2, en las zonas rurales no, lo normal es 2, máximo 3 pisos. Y la otra cosa que te van a dar estos documentos es el entendimiento de cuántas unidades puedes hacer. Es decir, puede ser que tengas un índice de ocupación alto, 20%, 25%, 30%. Es decir, si tienes una hectárea puedes construir 3.000 metros. Pero lo que también te dice este uso de suelo es cuántas unidades puedes hacer. De pronto si, por ejemplo, en una hectárea solo puedes hacer una unidad o una casa, pues por más que tengas un índice grande, solo vas a poder construir esa unidad. En otros casos puede ser que el índice sea más pequeño, un 10% de 10.000, es decir, 1.000 metros cuadrados, pero puedas hacer 2 o 3 casas. Normalmente eso está bien diferenciado en los usos de suelo y te dicen la casa del propietario, la casa de la persona que va a ayudar con las labores de la finca, o también te dicen que puedes también construir algunas construcciones de uso agropecuario o agrícola. Entonces, muy importante entender muy bien eso, porque si no las consecuencias pueden ser bastante molestas. Ahora, si estás interesado en comprar un predio o en dividir para vender, lo que seguramente más te importa acá es entender cuál es la unidad agrícola familiar del lugar, que normalmente te va a decir cuál es el área mínima en la que puedes subdividir el predio que tienes o que te están vendiendo. Así que la persona que lo subdividió, si de pronto la UAF, la unidad agrícola familiar, es de 2 hectáreas y te está vendiendo 5.000 metros cuadrados, seguramente deberías sospechar y revisar esto a ver si, digamos, hay algún truco con respecto a esa subdivisión. Y la otra cosa importante ya a nivel como de condicionantes también en este aspecto civil y municipal son los retiros del predio. ¿Qué es básicamente un retiro del predio? Si tu predio queda al lado de una vía terciaria o secundaria o primaria, vas a tener algunos retiros. Así como lo que hablamos de la franja de ronda de un cuerpo de agua. En este caso, lo que te va a decir es, si tienes una vía terciaria pasando por tu predio o cerca a tu predio, seguramente vas a tener un retiro, es decir, donde no puedes construir nada a 10 metros, 5 metros, 15 metros. Bueno, eso depende también del municipio y eso seguramente lo vas a encontrar en el uso de suelos. Además, hay otros retiros, como los retiros vecinales. Es decir, no puedes construir tan pegado a la cerca. Si hay una casa ya de un vecino muy cerca, probablemente vas a tener que dejar un retiro un poco más amplio. Entonces, eso también lo vas a encontrar allí. Así que bueno, por acá vas a encontrar un resumen de esta parte municipal y civil. Y aquí los trámites y permisos son mucho más conocidos que en el tema ambiental, pero también son importantes que los tengas en cuenta. Y para este tipo de proyectos, aunque hay muchos permisos legales a nivel urbanístico, los más comunes son la licencia de construcción, que te permite construir todo lo que esté ligado a una normativa de construcción sismo resistente, en Colombia la NSR 10, que es lo más común. Seguramente vas a encontrar o vas a necesitar, si quieres construir una casa y sobre todo si vas a pedir un crédito para construir esa casa, pues la licencia de construcción es fundamental. Por otro lado, tienes también la licencia de subdivisión rural, que es cuando quieres dividir predios en unidades más pequeñas. Esto sobre todo si tu pretensión es la venta de un terreno grande que estás subdividiendo. El otro es la licencia de parcelación, que es cuando necesitas crear, por ejemplo, una vía interna y también subdividir algunos predios. Sin embargo, aquí va a haber un espacio privado y un espacio público. Y el último permiso, que ya es para proyectos mucho más grandes o más complejos, es la licencia de urbanización, que es cuando ya debes dejar áreas enteras para el Estado y para diferentes servicios a la sociedad, como parques o como zonas de retiro, etc. Entonces aquí también te voy a dejar un resumen de los permisos y licencias para que los tengas en cuenta. Digamos que las consecuencias de construir sin una licencia de construcción es que te pongan una multa. Y además de eso, que es para mí, pues obviamente lo más grave, es que te obliguen a retirar la estructura, a demolerla bajo tu propio costo. Además, estas licencias no son tan complicadas de obtener. Necesitas básicamente un proyecto arquitectónico que igual lo vas a necesitar para construir, para que entiendas a nivel de diseño estructural cómo funciona tu proyecto y obviamente a nivel arquitectónico. Bueno, espero que te haya servido esta información. Sin embargo, te quiero mostrar algo más y es, bueno, cuando todas estas normas pueden estar en mi contra, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades de hacer algo, de aprovechar de alguna forma ese predio. A nivel de construcción, lo más complicado es cuando está el predio en una reserva forestal, que aquí el índice de construcción se puede disminuir muchísimo, a veces al 1% del total del terreno que tengas en una reserva forestal, o que sea muy difícil hacer una construcción convencional, en cuyo caso vas a tener que guiarte por el mundo de las construcciones livianas, que son desmontables, que son construidas con materiales livianos, entiéndase, no concretos, no piedras, no cimentación dura, no bareques, nada de este tipo de construcciones, sino básicamente que pueda ser casi desmontable. De hecho, la norma menciona de en cualquier tiempo y lugar. Entonces, esa es una alternativa. Y otra alternativa, como te voy a contar en este proyecto que va a aparecer en pantalla, aquí tenemos un proyecto donde las restricciones ambientales por cuerpos de agua eran muy, digamos, están por todas partes en el proyecto. Si ven, en la parte casi diagonal del proyecto hay
un cuerpo de agua que pasa. En la parte de abajo hay otro cuerpo de agua. Este es un terreno más o menos de 1 hectárea, 1.2 hectáreas. Y el propietario quiere construir su casa y también una casa para su ayudante. En este caso, fue necesario hacer una batimetría, que es básicamente definir muy bien cuáles son esos 30 metros desde la zona de ronda, porque no son metros planos, son metros en la superficie, lo que permite ganar un poquito más de área utilizable para construcción. Y como lo ves en este plan maestro que diseñamos para él, pues logramos ubicar la casa en un muy buen punto a nivel visual, a nivel de ubicación también, digamos, de utilización de energía en el predio, a nivel de ingreso y salida de agua, etcétera. Finalmente se puso en un muy buen punto tanto la casa como las construcciones turísticas que él quería tener. Entonces, como ves, este predio estaba afectado en un 92-93% por condicionantes ambientales. Sin embargo, quedó un pedacito donde puede hacer su casa sin ningún problema. Ahora, esto es importante verlo y estudiarlo muy bien antes de desarrollar la construcción, porque si esta persona hubiera construido su casa, hubiera empezado a hacer una esplanación o cimentaciones, lo que sea, en un lugar prohibido, pues los problemas que pudo haber tenido son bastante importantes y, como te lo digo, no es nada chévere pasar por esos temas. Así que básicamente te dejo con estas alternativas: construcciones livianas, evapotranspiración en vez de vertimientos. Y bueno, si estás pensando en un proyecto rural, me encantaría que me contaras un poquito acerca de él, si tienes algún tema legal por el que estés pasando. Por favor, déjenme en los comentarios qué tema de estos que vimos hoy les interesa más, si quieren que profundice en algún tema ambiental, en algún tema más de construcción, si quieren que veamos alguna normativa específica, por ejemplo, para construcción de reservorios y lagos, o para tratamientos de aguas residuales, o para, en fin, lo que sea que por lo que estén pasando y que tengan la duda de si necesitan alguna asesoría a nivel legal con respecto a eso. Cuéntenme en los comentarios, seguramente vamos a hacer un video pronto de sus necesidades específicas. Espero que te haya servido este video. Recuerda que vamos a estar sacando videos cada semana. Muchísimas gracias por tus likes, por tus comentarios. Siempre nos ayudan a llegar a más personas para que podamos transicionar de forma feliz, armónica, sostenible al campo, a disfrutar de esa vida tan bonita. Muchas gracias, chao.